Vieron que estamos haciendo toda esta temporada de ayuno, de intercesión, de oración, estas 40 semanas que nos propusimos, medio que fuimos de 0 a 100, ¿no? Y está muy bueno todo lo que está pasando mientras esto sucede. Les sigo animando a que se descarguen el manual que vamos completando porque realmente está muy bueno y quiero que sepan que lo estamos armando mientras sucede. O sea, todo lo que van recibiendo es revelación que Dios nos va trayendo. Le estamos poniendo mucha intención detrás de ser obedientes a lo que Él nos dijo desde el año pasado. Y cuando decidimos avanzar con esto, no lo teníamos armado. y decidimos decirle sí al Señor, diciendo, si vos decís que es esto, que tenemos que arrancar así este año, vamos a arrancar así. Y detrás de eso Dios nos fue dando la gracia para poder armarlo. Él está yendo al frente de eso. Y vemos cómo a medida que van pasando las semanas, los meses, vamos teniendo como más revelación. Y yo quería simplemente ahondar un poquito en esto que estamos haciendo para tratar de también seguir dándole sentido a esto que estamos haciendo, al ayuno, a la intercesión, a la oración, lo que estamos queriendo hacer. Y el Señor me traía hoy el pasaje que está en Isaías 58, si ustedes lo pueden leer bien después, pero dice en el versículo 6 algo así como, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatarle horas de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados? Empieza a hacer toda esa declaración el profeta, y si leen más atrás y empiezan a partir del versículo 1, es instado por Dios a de alguna manera exhortar al pueblo, a los judíos, a llevarlos a un nuevo nivel, a tratar de desafiarlos respecto de lo que ellos hacían, porque ellos tenían la práctica de ayunar, y lo voy a decir así, religiosamente, cumplían religiosamente con el ayuno. Y cuando ven todo el principio del versículo 1 al 5 inclusive, y empiezan a ver todo lo que el profeta empieza a decir, es como si él estuviera instando a recapacitar, a decirles, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Y más adelante, a partir del versículo 6, ya es Dios mismo hablando a través del profeta, cuando dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, es Dios mismo hablando, diciendo el ayuno que Dios escogió. Y es la primera vez que en la Biblia aparece Dios hablando directamente del ayuno. Y es esto que de alguna manera lo que sucedía era que cumplían con este rito. Y vamos a ver un poquito eso. ¿Y por qué ayunamos en definitiva? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es el motor? Miren, quiero leerles un poquito más para poder ahondar en esto de Isaías 58. Que dice en el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de nuestro ayuno buscan el propio gusto y oprimen a todos los trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. Todo esto era lo que sucedía en ese momento. Esto es lo que está denunciando el profeta. Y dice en el versículo 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Ese es Dios mismo haciendo esa pregunta. Que de día afligía al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llaman a eso ayuno y día agradable de Jehová? Es Dios mismo diciendo, ¿ustedes creen que este es el ayuno que yo escogí? Que mi corazón va a estar contento, agradecido, y voy a inclinar mi oído detrás de esto que no es más que un acto religioso, porque se privan de comer, pero en definitiva
mientras se están privando de comer, siguen haciendo todo lo que quieren, siguen viviendo como quieren, siguen haciendo lo que es malo, lo que es injusto, lo que no es agradable a Dios. Este no es el ayuno que yo escogí, sino más bien, fíjense inclusive lo que dice Jesús en Mateo 6:16, cuando ayunen no sean austeros como los hipócritas. Dura esa palabra, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ellos tenían inclusive la costumbre de mostrar cómo estaban como sufriendo con el ayuno para mostrarle a las personas lo buenos que eran. Y de alguna manera lo que sucedía, y lo veíamos en Isaías, es que le reclamaban a Dios por no responder. ¿Cómo puede ser que hacemos todos estos sacrificios? ¿Cómo puede ser que te ofrecemos estas cosas y vos no respondés a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, a lo que estamos pidiéndote? Eso es lo que pasaba con ellos cuando sucedían estas cosas. Y a mí me gusta traer un poco lo que le sucedía siempre al pueblo de Israel, porque de alguna manera siempre podemos sentirnos identificados con las cosas que a veces ellos hacían. Y nosotros aún teniendo a Jesús y teniendo toda la claridad y entendiendo todo lo que ha sucedido, después de eso, muchas veces caemos en cosas semejantes. Por eso no es una crítica contra el pueblo, sino es tratar de traer eso que les pasaba para recordarlo y nosotros no caer en lo mismo, para traer enseñanza de eso y poder aprender. Ellos habían aprendido como un sistema de intercambio. Era el sistema que ellos habían aprendido. Es, bueno, ofrezco esto y obtengo aquello. Era el sistema de intercambio que habían aprendido y con Dios utilizaban ese sistema de intercambio. Hago este sacrificio y obtengo este beneficio. Yo te doy esto y vos me das aquello. Y no entendían el trasfondo, lo que Dios realmente quería enseñarles. No podían entender qué había detrás. No podían entender que incluso detrás de los sacrificios esos que hacían estaba la misericordia de Dios revelándose. Porque lo cierto es que el sistema incluso de sacrificios que Dios mismo impuso a través de Moisés era una muestra de la misericordia de Dios, porque honestamente esos sacrificios no significaban nada. Era algo que Dios estaba haciendo para que ellos tengan acceso, para que puedan obtener la misericordia. Era un acto de misericordia. Y el pueblo tomaba eso sistemáticamente como ese sistema de intercambios. Y de tal forma que tenían el tupé eventualmente de reclamarle a Dios cuando Él no respondía según sus propios pensamientos. Y quiero proponerte que vos y yo muchas veces hacemos lo mismo y nos metemos en un sistema de intercambio con Dios, en el que cumplimos con ciertas cuestiones religiosas, en el que creemos que hacer ciertas cosas nos va a abrir la puerta de los cielos y no estamos entendiendo la invitación que Él está haciendo una y otra vez. Porque en cada paso de su palabra hay una invitación a relacionarse con nosotros de una manera, de otra, pero Él siempre está intentando relacionarse. Fíjense lo que dice más adelante. En Isaías 58, versículos 6 y 7, que leíamos antes, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y ahí yo encuentro en esa declaración de lo que Dios está diciendo, de lo que sí es para Él el ayuno, encuentro dos grandes paquetes. Y por un lado lo que encuentro es libertad y por otro lado lo que encuentro es misericordia. Porque cuando dice desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo, eso en definitiva se traduce en libertad. Ahora vamos a ver qué pasa con Jesús en Mateo 9. Pero eso, desatar ligaduras de impiedad, cargas de opresión, libertad a los quebrantados, romper yugo, yo lo englobo o de alguna manera lo puedo entender bajo el paraguas de la libertad. Libertad que más adelante iba a ser ganada por Jesús. Libertad completa, esa libertad
gozoso que muchas veces hablamos, esa libertad, salvación, sanidad que Jesús más adelante cumpliría, tenía que ver con esto, con desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Ahora, en el otro paquete dice partir el pan con el hambriento, a los pobres errantes albergar en casa, ver al desnudo y cubrirlo, no esconder la mano de tu hermano. Yo lo que veo ahí es misericordia. Lo que veo ahí son actos de misericordia. ¿No es más bien este ayuno que yo escogí, podríamos decir, libertad y misericordia? ¿No es más bien eso? ¿No se trata más bien de eso que de hacer o de cumplir con ciertos ritos o ciertas costumbres para intentar obtener algo que yo quiero? O si quieren lo digo de otra manera, para intentar obtener el favor de Dios detrás de algo que yo quiero, de lo que estoy entendiendo. Pero lo que plantea Dios es una invitación diferente. No es más bien que tengan misericordia y que esa misericordia, que es el motor que Jesús tenía, ahora vamos a ver en Mateo 9, esa misericordia que era el motor que Jesús tenía, no produzca como resultado esa libertad, esa sanidad, esa salvación completa. No es más bien ese es el ayuno que yo estoy proponiendo, dice Dios. Y por supuesto que ellos seguro que no entendían nada de lo que Dios estaba diciendo, pero nosotros hoy que podemos tener revelación y acceso a todas estas cosas y que en Jesús podemos ver cumplidas inclusive todas estas profecías. Si ustedes siguen leyendo Isaías 58 es tremendo porque termina hablando de que reedificarán ruinas antiguas. Es el mismo pasaje que habla de eso. Después viene un montón de promesas de Dios detrás de lo que Él plantea. Pero miren un poquito lo que pasa en Mateo 9. Hago un recorrido rápido por todo el capítulo 9. Pasan esta secuencia de cuestiones. En el capítulo 9 Jesús sana a un paralítico. Y dice, por tu fe, tus pecados te son perdonados. Es buenísimo porque arranca diciendo que tus pecados te son perdonados por fe. Y ahí los fariseos se ponen como locos. ¿Quién es este que puede perdonar los pecados? ¿Qué les parece? ¿Qué es más fácil, sanar al paralítico o perdonar pecados? Y después dice, para que vean que tengo autoridad, levántate y anda. Es buenísimo. Digo, sana un paralítico, así arranca el capítulo 9. Sigue, llama a Mateo. Mateo, que en definitiva escribe todo esto, lo llama y les dice, porque es un escándalo. Mateo era un recaudador de impuestos. Alguien no querido por el pueblo judío para nada. Y Jesús llama a Mateo y dice... Y lo critican también y dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dice, yo no vine a buscar a los justos, vine a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que Jesús empieza a predicar mientras suceden estas cosas. Y dice, Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. ¿A qué le suena esto recién hablando de Isaías 58? Dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Es Jesús también haciendo referencia a esto. No estoy hablando de sacrificios, dice Jesús. Estoy hablando de actos de misericordia. Estoy hablando de qué es lo que mueve tu corazón. ¿Cuál es el motor que te impulsa? Y Jesús nos está mostrando que el motor que lo impulsa es la misericordia. Y si pensamos en Dios Padre, vemos lo mismo, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. El amor, la misericordia, la compasión de Jesús por el mundo es lo que hizo posible que Jesús viniera a la tierra. Ese es el corazón de Dios y es el mismo corazón de Dios en Isaías 58. Y Jesús lo muestra como una revelación de Dios mismo en la tierra, diciendo misericordia quiero y no sacrificio. Y ahí nomás habla del ayuno. Porque le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y todos nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice algo muy interesante, no ayunan los que están de bodas mientras el esposo está con ellos. Jesús, que es el novio, Jesús, que es el esposo de la iglesia, estaba presente. Y lo que está diciendo, no hace falta que ayunen, porque yo estoy acá. Pero no se preocupen que ya va a haber un momento que van a necesitar ayunar, porque el ayuno, una de las cosas que nos permite hacer es ser conscientes de la presencia de Jesús. Hacernos conscientes de su presencia manifiesta. Y Jesús les dice, no hace falta mientras esté yo con ellos, en definitiva. Y ahí nomás arranca y dice esa palabra tan conocida que dice, no se pone un remiendo sobre un vestido viejo con un pedazo de vestido nuevo. Porque el mismo
trozo nuevo, va a tirar el vestido y va a hacer la rotura más grande. Y además dice, y no armoniza. Me encanta cuando dice esa palabra, no armoniza. No va a tener nada que ver. Y ahí nomás también tira la siguiente, dice, no se pone vino nuevo en un odre viejo. Porque el vino nuevo va a hacer reventar el odre viejo. Así que se pone vino nuevo sobre odres nuevos o vino viejo en odres viejos, y los dos se mantienen, pero no se ponen uno en el otro. Y es interesante porque Jesús viene sanando. Recuerden lo que viene haciendo en el capítulo 9. Y ahí nomás habla del ayuno. Y mientras está hablando del ayuno, lo que dice inmediatamente es, no pongo un remiendo, no pongo vino nuevo en un odre viejo. En definitiva, nos está mostrando que el ayuno nos lleva a estirarnos. Nos lleva a una nueva temporada. Por eso a esto le llamé ayuno, quiebre y avance. El ayuno nos lleva a un quiebre y a un avance. Y fíjense lo que dice, porque esta parte de los odres nuevos y el remiendo del vestido viejo nuevo, si lo ven en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, lo van a ver exactamente igual redactado, salvo por una partecita. En los 3 evangelios lo cuenta exactamente igual, salvo por una partecita que Lucas agrega en Lucas 5:39, que dice algo así como que el que bebe el vino viejo, el añejo, va a pensar que es mejor y no va a querer tomar del otro. Y ahí hay un secreto muy interesante, porque para poder ir al nuevo nivel hay que estar dispuesto a estirarse. Nos puede pasar que tengamos una comprensión de lo que Dios es, una comprensión de cómo se mueve su espíritu, una comprensión de qué significa la gloria de Dios. No sé, pónganlo en el título que ustedes se imaginen. Puede ser que tengamos cierta comprensión de eso y que nos guste lo que comprendemos y que estemos cómodos con esa comprensión. Y que eso haga, y que sea bueno, y que inclusive en la temporada pasada haya funcionado muy bien, y que sea una excelente base, y que nos guste como sabe, que nos guste estar cómodos con eso. Entonces no estar dispuestos a ir al próximo nivel, no estar dispuestos a recibir lo nuevo que Dios tiene. Es muy interesante que Jesús une la enseñanza sobre el ayuno con estas parábolas. Y que Lucas, que tenía como esa capacidad de ser preciso en algunas cosas, lo ponga de forma destacada. El ayuno también nos permite alinearnos con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios está diciendo, con lo que Él quiere hacer. Y necesariamente eso nos lleva a un rompimiento, a un quiebre que va a producir avance, a un estiramiento, a algo que nos va eventualmente a incomodar, pero que nos va a llevar al próximo nivel, lo que Dios está queriendo hacer. No porque lo anterior sea malo, no porque lo que hayamos vivido no esté bien. Y acá nos podríamos meter con otro asunto, pero no voy a entrar en eso, o más o menos. Es la razón por la que el avivamiento, lo nuevo que Dios quiere traer, no puede funcionar en cualquier lugar. Porque es que hay veces que estamos arraigados a tantas formas, a culturas, que no estamos dispuestos a soltar eso. Incluso a veces, con buena intención, queriendo llevar de lo nuevo de Dios a espacios donde no está esa intención, puede haber una confrontación, una dificultad que haga que incluso se arruine lo anterior. Por eso es tan importante entender qué es lo que Dios quiere hacer y dónde lo quiere hacer
y cuán dispuestos estamos a ese estiramiento, porque cuando Él trae algo nuevo, es glorioso lo que viene. Es espectacular porque el cielo Él lo está produciendo, es genial, pero sepamos que hay un estiramiento. Sepamos que en ese proceso hay un quiebre, hay un rompimiento para que venga ese avance. Y el ayuno nos permite alinearnos con eso que Dios está diciendo. Y ese es el ayuno que en definitiva Dios está proponiendo. ¿Desde dónde nace? ¿Desde dónde nace? ¿Cuál es la intención por la cual lo estamos haciendo? Sigo para no quedarme ahí. Sigue el capítulo 9, Jesús sana a la mujer del flujo de sangre y le dice, tu fe te ha salvado, y le da el título de hija. Tremendo. Sigue, Jesús sana a la hija de Jairo y le dice, no está muerta, solamente está durmiendo. Así que le toma la mano y la niña se levantó. Sigue, Jesús sana a 2 ciegos. Los ciegos gritaban, ten misericordia, hijo de David. Y Jesús le dice, ¿creen que puedo? Sí, Señor, le responden ellos. Otra vez, la fe es la que trae la sanidad. Sigue avanzando Jesús. Jesús sana y libera a un sordo que estaba endemoniado. Dice que echó fuera el demonio y el mudo empezó a hablar. Sigue el capítulo 9 y dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino, por un lado. Y por otro lado, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y dice que al ver las multitudes tuvo compasión porque las veía que estaban desparramadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dice, la mies es mucha, pero pocos los obreros. Rueguen, le dice a sus discípulos, al Dios de la mies que envíe obreros a su mies. Todo eso pasa en el capítulo 9. Toda esa secuencia de hechos sucede en el capítulo 9, donde Jesús enseña sobre el ayuno. Y si quieren, miren el modelo de Jesús. ¿Cuál es la secuencia del modelo de Jesús? Bien resumida. Se bautiza en agua. Juan el Bautista lo bautiza en agua. En Mateo 3, versículos 13 y 15 pueden ver eso. Dice que el Espíritu Santo desciende como paloma sobre Jesús, Mateo 3:16, y es lleno entonces del Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice exactamente eso, es lleno del Espíritu Santo. Después de eso Jesús ayuna 40 días y 40 noches en el desierto y ahí es tentado 3 veces por el diablo. Y dice que Lucas 3:14 dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que fue lleno del Espíritu Santo al desierto y volvió lleno del poder del Espíritu Santo. Y comienza ahí su ministerio público, Mateo 4:23, en Galilea. Y dice ahí que comienza su ministerio público y ¿qué hace? Predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Lo mismo que leímos recién en Mateo 9:35. Pero la diferencia es que arrancó en Galilea, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia, pero continuó después recorriendo todas las ciudades y todas las aldeas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ese es el modelo de Jesús. Es el modelo de Jesús el que nos, una y otra vez, nos mueve a nosotros, el que nos enseña a nosotros. Lo que lo movía a Jesús era la misericordia, era la compasión. Y cuando Él se movía, lo que predicaba era el evangelio del reino, las buenas noticias. Y predicaba el evangelio del reino con una mano y con la otra mano tenía demostraciones de poder, de quién era Él, por qué esa es su naturaleza. Y si después ustedes leen el libro de los Hechos completos, van a ver que los apóstoles se movían de la misma manera. Ellos predicaban el evangelio y se movían con señales y prodigios, porque así se los había prometido Jesús. Ese es el modelo de Jesús que se replica en la iglesia primitiva y que está disponible para nosotros hoy también. Ese es el modelo. Ahora, detrás de eso, Jesús se prepara 40 días y 40 noches en el desierto. Se prepara. Y el desierto representa ese lugar de preparación. Es el lugar de preparación para lo que va a venir. Fíjense, Jesús se va al desierto lleno del Espíritu Santo y vuelve del desierto en victoria lleno del poder del Espíritu Santo y comienza su ministerio público y hace todas estas cosas que comenté recién.
Es el lugar de preparación, es el lugar de alineación con el plan de Dios, de alineación con el propósito de Dios para ir y cumplir con lo que tenía por delante, con su propósito. ¿Qué es lo que mueve nuestro corazón a la hora de ayunar? Creo inclusive que a veces, no quiero hacer doctrina de esto, pero creo que a veces hay ayunos que hacemos que quizás son cortos. No quiero centrarme en si son cortos, largos o qué estamos haciendo, pero que tienen más que ver con cumplir. Que organizamos de repente alguna jornada de ayuno y bueno, ok, me toca acá y este día y lo hago y listo, cumplí. Es más, a mí me pasó un montón de veces de hacerlo así, inclusive ese mismo día llegar a la noche y compensar todo lo que no había comido inmediatamente en una noche. No sé si a alguno de ustedes le pasó, pero yo lo he hecho. Y siento que eso es lo que no sirve y no tiene sentido, que no llega a ningún lado, ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Cuál es el ayuno que vos escogiste? Y a mí esa pregunta que el mismo Dios hace me quedó resonando. ¿No es acaso el ayuno que yo escogí? Y me queda esa pregunta resonando, inclusive para estos tiempos, para decir, Señor, ¿cuál es el ayuno que vos escogiste? ¿Cuál es el ayuno que vos escogiste para mí, para ahora, para este tiempo, para lo que vos estás queriendo hacer? ¿Cuál es el ayuno que vos escogiste? Y creo que es una buena pregunta, inclusive para hacerle a Dios en el momento de ayunar. ¿Cuál es el ayuno que vos escogiste en este tiempo? ¿Qué es lo que vos querés mover? Porque no se trata de lo que queremos mover nosotros. Se trata de lo que Él quiere hacer. Y no estoy diciendo con esto que ante circunstancias difíciles o ante situaciones no ayunemos y vayamos a buscar a Dios. No, hagámoslo. En el libro de los Hechos van a ver cómo los apóstoles hacían eso antes de tomar cualquier decisión. Ellos ayunaban y oraban para tomar una decisión. Pero lo que estoy proponiendo es que uno puede nacer con esa situación, con eso que te moviliza, pero cuando empezás a ayunar para buscar, con el corazón sincero, para buscar la voluntad de Dios, puede ser que tus primeras intenciones sean cambiadas, porque lo que sucede es que nos alineamos con lo que Él quiere hacer, que es lo importante. Eso es lo que te estoy proponiendo. Que inclusive cuando podemos alinearnos con lo que Él está queriendo hacer, alinear nuestro corazón, hasta nuestras intenciones pueden ser renovadas, pueden ser santificadas. Hasta las intenciones pueden ser modificadas. Yo sé que muchas veces no entramos con la mejor motivación, pero cuando podemos ir delante de Dios con un corazón genuino, aún con motivaciones a veces no tan buenas o no tan santas o no tan puras, lo que te quiero proponer es que cuando esto sucede, Él puede hasta cambiar las motivaciones, puede alinearnos a su plan, y ese es el corazón, eso es lo que nos mueve. ¿Qué es lo que vos querés hacer con esta situación? ¿Qué es lo que vos estás haciendo? ¿Qué es lo que vos estás diciendo? ¿Y cómo yo me alineo con ese plan? Haciendo un ayuno largo con Eli, que sentíamos que teníamos que hacer algo más. Y esto es lo interesante. ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? ¿Y qué pasa si Dios te está llamando a hacer algo diferente? Y sentíamos esto como Dios nos llamaba a algo más, a algo diferente. Y no sé si lo entendíamos bien, honestamente. No sé si lo entendíamos bien, pero era Dios diciéndonos. Y me encanta cuando Dios te está llamando a algo y podés decir que sí. Esa obediencia vale oro en el cielo. Esa obediencia vale oro porque no siempre entendemos lo que Dios está proponiendo. No siempre entendemos para qué sirve. Fíjense lo que decían los judíos. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me ha pasado. ¿Para qué? ¿Qué va a cambiar que como o no coma? Y tantas veces no comí y no pasó nada. No sé si a veces te has hecho esas preguntas. Yo me las he hecho. Quizás no lo he confesado como estoy haciendo ahora. Pero sí me ha pasado. ¿Y qué va a cambiar? Esto no será un acto religioso de antes. Ya te digo que no, en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva lo hacía. No será un acto religioso de antes. Y bueno, sí, si querés sí, era un acto religioso. Que ahora podemos entender qué significado tiene. ¿Y qué va a cambiar?
¿Y qué voy a producir con esto? ¿Qué va a cambiar que yo o un grupo de loquitos no comamos un día, 2 días o lo que sea? ¿Qué va a cambiar? Y qué lindo cuando el Señor nos llama a algo y aún sin entenderlo completamente, o a veces sin entender nada, podemos decir que sí. Y haciendo un poco ese ayuno largo que hicimos en aquella oportunidad, y estábamos buscando al Señor, y la verdad es que nos propusimos un ayuno difícil y nos empezó a costar. Porque nos encanta la comida. No sé si a ustedes también, pero yo la disfruto un montón. Vieron que hay gente que no, pero yo la disfruto un montón. A mí me encanta. Me encanta, es algo, para mí, algo que el Señor creó maravilloso. Siempre digo que Jesús hacía eso, sentaba con los discípulos a comer, con lo cual para mí hasta es bíblicamente correcto. Y me encanta disfrutar esos momentos. Creo que tiene un montón de cosas. No solo el disfrute de la comida, sino el compartir. Le veo un montón de ventajas. Me encanta. Me encanta cocinar con él y compartimos tiempo. Charlas geniales suceden en la cocina cocinando. O haciendo un asado o lo que fuera. Me encanta. Y entonces empezamos a comer legumbres, esas cosas. Y miren que me gusta todo, pero llegó un momento que ya eran un montón de porotos. Y lechuguita y todo eso. Y me encanta, y menos mal que me gusta la verdura, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Y nos empezó a costar. Y uno se pone un poquito de mal humor. Hay como ahí una tensión. Y está bueno porque empezamos a descubrir que lo que empezaba a pasar con eso es que habíamos empezado a llegar al punto de quiebre. Habíamos empezado a llegar al punto de quiebre. Dice Isaías esto de que para que se aflija vuestra alma. Llega, ay, Señor quiere que se aflija nuestra alma con ayuno. ¡Qué Dios malo! Y no está diciendo eso, no está diciendo que quiere que suframos. Lo que Él está proponiendo o tratar de hacernos entender es que necesitamos llegar al punto de quiebre. No porque Él quiera sufrimiento, no es sacrificio lo que quiero. Lo que quiere es una invitación para llevarnos al próximo nivel. Lo que está haciendo es proponernos una invitación, mejor dicho, para llevarnos al siguiente nivel. Y es que lo que pasa es que para ir al siguiente nivel hay un estiramiento, hay algo que se tiene que romper. Y muchas veces con esto que yo decía, con esos, déjenme decirlo así, yo sé que no es correcto, pero con esos ayunos cortos o mejor dicho, con esos ayunos religiosos o que son simplemente para cumplir, no llegamos al punto de quiebre, no llegamos al punto de descubrir qué es lo que está impidiendo que vayamos al próximo nivel. Y este es un aspecto del ayuno que me encantó descubrir. Es una invitación para ir al siguiente nivel, al punto de quiebre, al punto de inflexión. Y nos pasó esto que les contaba y nos empezó a costar y nos empezamos a dar cuenta que entonces, y hablo de la comida como ejemplo, pero pongan lo que quieran, ¿no? Porque acá vamos a entender que el ayuno no es solo de comida, ¿no? Pero para nosotros empezamos a entender que la comida entonces ocupaba un lugar demasiado importante. Y si quieren, ese lugar tan importante que ocupaba la comida es un lugar que no ocupa Dios. Y me voy más lejos, y perdón si los ofendo, pero quizás sin darnos cuenta empezamos a poner ídolos en lugar de Dios. Y esto, yo les pongo el ejemplo de la comida, pero pónganse el ejemplo que ustedes quieran. ¿Cuáles son esas cosas, esos lugares que le están quitando el trono al Señor? ¿Cuáles son esas cosas que nos sedan? ¿Cuáles son esas cosas que nos distraen, que nos permiten despejarnos? Pónganle como quieran. ¿Cuáles son esas cosas? Y nos empezamos a dar cuenta que tenía un lugar muy preponderante la comida y que nos estaba costando un montón. Por otro lado, les digo que tiene un montón de beneficios muy, muy interesantes. Después les cuento, pero más allá de eso, empezamos a dar cuenta del lugar que estábamos dando. Que cuando veníamos con cargas o con ansiedades o lo que fuera, la comida era nuestro refugio. Ya sea comer o el preparar o lo que, todo eso. Empezamos a darnos cuenta qué lugar le estamos poniendo. Y no porque no me va a seguir encantando eso. No estoy demonizando la comida ni prepararla. Me encanta y de vuelta ya dije que me parece un diseño divino, hermoso. Simplemente es que en esos momentos podemos empezar a descubrir qué es lo que nos está
¿O qué está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas? Y ese fue solo el inicio, porque esa sola fue la primera capa de la superficie que empezamos a descubrir. Porque cuando seguimos avanzando con esto y nos siguió costando porque dijimos, ok, vamos a perseverar porque algo hay acá. Algo hay que descubrir, algo hay que Dios quiere romper. Y esa es la siguiente invitación que quiero mostrarte que Dios está haciendo. Cuando entramos en esta dinámica, es una invitación de Dios a traer libertad. En su misericordia, traer libertad a nuestras vidas. Y esa libertad o ese nuevo nivel de libertad que viene a nuestras vidas es el que podemos también dar a nuestro alrededor. Dice, y entonces reedificarán las ruinas antiguas, dice Isaías 58. Y entonces, fíjense, después lean todas las promesas que vienen detrás de eso. Y quiero proponerles que no tiene más que ver con el sistema de intercambios. No es eso, no es sistema de intercambios. Lo que está diciendo es la propuesta, la invitación a la transformación. El ayuno que produce transformación. No es el ayuno del sistema de intercambios, es el ayuno de transformación. Y esa transformación que Dios produce en nuestras vidas, produce transformación a nuestro alrededor. Entonces seguíamos con esta dinámica y dijimos, bueno, hay algo más, vamos a seguir insistiendo, vamos a permanecer. Nos está costando un montón, pero vamos a permanecer. Entonces, en esos momentos fuimos conscientes, dijimos, bueno, ok, Señor, ¿qué hay acá atrás? ¿Qué es lo que está pasando? Esas son las preguntas interesantes para hacer. ¿Por qué me está costando tanto esto? ¿Qué hay detrás? Más allá del gusto y lo rico que es y que en unos días vamos a volver a comer rico. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hay atrás? Y Dios empezó a traer revelación de cosas que estaban ahí enquistadas. ¿Por qué no estaba siendo Él nuestro deleite? La comida, en definitiva, que nos estaba deleitando, estaba ocupando el lugar de Dios ante situaciones de conflicto, ante situaciones de ansiedad, ante situaciones que no sabíamos cómo resolver. Eso es simplemente un síntoma, es simplemente la superficie que había atrás. Oh, Señor, vos no estás siendo nuestro deleite. Vos no estás siendo nuestro gozo. ¿Por qué? ¿Qué hay atrás? ¿Qué más hay? Y Dios trayendo revelación sobre cosas inclusive escondidas, ocultas, que estaban en el fondo, que no teníamos idea. Dios trayendo revelación. Todo eso sucedió en ese periodo. Entonces, ¿qué estoy planteando? ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? ¿No es más bien este ayuno? ¿No es más bien que estas cosas sean las que sucedan? ¿No es más bien que esta transformación sea la que suceda en tu vida y alrededor? ¿No es más bien eso lo que yo te estoy planteando? Y eso un poco lo que quería soltar. Lo que estamos haciendo con el plan de ayuno, de intercesión, de oración, tiene que ver con eso, tiene que ver con alinearnos a lo que Dios está diciendo y permitir que eso transforme nuestras vidas hasta el fondo. ¿Y sabes qué? Yo tenía la suerte de estar haciéndolo con Eli y que entre los dos podíamos ayudarnos. Pero quiero proponerte de que el cuerpo de Cristo también está para eso. Y por eso también está la parte en la que uno a veces siente que lo tiene que hacer solo, pero también a veces lo hacemos corporativamente porque estamos queriendo lograr un cambio en este lugar, un cambio en esta ciudad. Y por eso nos ponemos de acuerdo para ir detrás de eso. Y ahí es donde podés pedir ayuda, donde podés consultar, ¿por qué me está costando esto? Estoy descubriendo esta diversidad, estoy descubriendo esta dificultad. Bueno, busquemos juntos a ver qué Dios está queriendo revelar, qué está queriendo mostrar. Y por eso insistíamos también en el manual con el diario de ayuno, porque justamente en ese diario es el diario de revelaciones, el diario de las revelaciones que Dios trae a nuestras vidas, para nosotros quizás primero y después para la ciudad. Es el diario de transformación, llámenle. Es el diario donde Dios empieza a hablar y a decir lo que Él está queriendo hacer, donde podemos oír lo que Él quiere hacer y alinearnos con su plan. En definitiva, lo que sucede es que se produce una confrontación en el mundo espiritual. Pueden leer Daniel, ya les digo dónde. Creo que es capítulo 10. Sí, Daniel capítulo 10, versículos 2 al 13 más o menos. Que cuando Daniel decide hacer un ayuno también
muy largo e interesante, y decide él no contaminarse. Después lean toda la historia ahí en Daniel. Pero explica ahí la confrontación en el mundo espiritual. Y entonces lo que pasa es que cuando empezamos nosotros a tomar estas decisiones, que son esas decisiones espirituales, aunque no la entendamos del todo, aunque solamente tenga que ver con decirle que sí al Señor, sucede una confrontación en el mundo espiritual. Nosotros venimos diciendo que cuando oramos, cuando ayunamos, oramos desde el tercer cielo, desde lo que Dios está diciendo y haciendo. A ese lugar nos dirigimos nosotros, pero se produce una confrontación en el segundo cielo, donde están ángeles y demonios produciendo una batalla. Y sucede que a veces en esa batalla algunas flechas se caen y nos atraviesan. En esa batalla que sucede, nosotros que estamos acá en la tierra, en el primer cielo, sucede que esas cosas nos empiezan a atravesar, dificultades aparecen. ¿No es llamativo que cuando empezamos a querer alinear nuestro corazón con el corazón del Padre, empiezan a aparecer dificultades? Porque se produce una batalla, una confrontación, y de esa batalla a veces pasa que hay flechas, que hay disparos, que hay cosas que nos empiezan a raspar, producto de esa confrontación. Pero nosotros oramos desde el tercer cielo para que la confrontación en el segundo, sabemos qué victoria va a tener. Y esto lo digo para que seamos conscientes de que libramos una batalla espiritual. No es la batalla que nosotros tenemos que pelear. Él la pelea por nosotros, pero libramos una batalla en el mundo espiritual. ¿Y saben qué? Es la única forma de ir al siguiente nivel. Porque si no hay batalla, entonces no hay victoria. Porque podemos permanecer tranquilos en el estadio donde estemos, en el lugar donde hayamos alcanzado, pero si queremos ir al siguiente nivel, si Dios nos quiere llegar al siguiente nivel, si la respuesta es sí detrás de eso, entonces va a producir una confrontación en el mundo espiritual. Sin batalla no hay victoria, por eso es necesario que haya batalla. Pero tenemos la tranquilidad, la seguridad de que el que pelea esa batalla no somos nosotros. Nosotros nos alineamos con lo que el Padre dice. Por eso van a leer en el manual que una y otra vez hablamos de eso. Oramos desde el corazón de Dios Padre. Nos alineamos a lo que Él dice y traemos esa realidad a este plano. En el segundo cielo estará la confrontación y puede ser que algo de eso caiga y nos raspe un poquito, pero sabemos que tenemos la victoria ganada. Y que inclusive esas dificultades, producto de esa confrontación que se producen, son oportunidades para crecer y llegar al próximo nivel. Porque ¿qué pasa si esas dificultades o esa batalla, vamos a ponerlo así, esa batalla que se está produciendo, que de alguna manera nos atraviesa con alguna dificultad, son oportunidades para descubrir por qué esto me está atravesando? ¿Por qué esto llegó a rozarme? Y esas son oportunidades, no es que Dios te está mandando esa flecha. Es una oportunidad que tengo para poder descubrir lo que hay en mi corazón, cuál es la transformación que Él quiere hacer esta temporada. ¿Qué transformación quiere hacer Él? Y es esta invitación que Dios está haciéndonos una y otra vez. Porque Él quiere transformarnos cada vez más a su imagen. Él quiere llevarnos a ese diseño original. Lo hemos dicho muchas veces. Dios habla, Él nos llama a como Él nos ve. Pero hay un camino para llegar a eso. Hay un camino de transformación. Y es una invitación una y otra vez detrás de eso. Y lo que quiero proponerte es que el ayuno, desde este corazón, desde esta intención, lo que desata es una batalla. Y si hay batalla, hay victoria. Amén. Eso es lo que te quiero proponer. Así que el avance viene por medio de nuestro sí. Viene por medio de nuestra obediencia. ¿Cuál es el ayuno que vos esperás? Esa es una pregunta que quiero dejarte. ¿Cuál es el ayuno, Señor, que vos dejás? No tiene que ver con mi actitud religiosa, no tiene que ver con cumplir un mandato, no tiene que ver con cumplir lo que pidieron en la iglesia. No tiene que ver con un check. Tiene que ver con ese lugar de intercesión, de oración, de alineación con el corazón del Padre para entender qué es lo que Él está queriendo hacer en esta nueva temporada de nuestras vidas, de tu vida y de la vida de la iglesia, en esta ciudad. ¿Qué es lo que estás queriendo hacer?
Y es una invitación a que libremos juntos esa batalla. Porque es maravilloso cuando individualmente podemos librar esa batalla, y la verdad que es ganancia porque Dios produce transformación en nuestras vidas, pero cuando lo hacemos comunitariamente, imagínense, estamos librando una batalla mucho más grande, y cuanto más grande la batalla, más grande la victoria. Y esa es la invitación, a librar juntos esta batalla, no desde el cumplir, no desde el check. ¿Cuál es el ayuno, Señor, que vos querés? Y en definitiva, ¿detrás de qué estoy yendo? ¿Cuál es el corazón? ¿Qué es lo que me mueve? Y si quieres más sencillo, ¿cuál es tu corazón? ¿Qué es lo que a vos te mueve? Y yo me quiero alinear con lo que a vos te mueve. Yo me quiero alinear con lo que a vos te mueve, con lo que mueve tu corazón, Señor. Con esa misericordia, con esa compasión que Jesús nos mostraba. Y muchas veces no la tenemos. No tenemos muchas veces la misma misericordia y la misma compasión. Entonces ahí es donde vamos a Dios. Ahí donde ayunamos, donde nos alineamos con su corazón. ¿Qué es lo que a vos te mueve? Y mi respuesta es lo que cambia todo. Mi respuesta es sí. Y ahí se produce la transformación. No tengo el corazón de Dios, no puedo sentir, no siento lo que Él siente. Bueno, alineate con el corazón de Él. Preguntale a Él qué es lo que está sintiendo. Preguntale a Él qué es lo que necesita. Alineate con eso, decile sí y Él obra en consecuencia. Él produce la transformación que hace falta en tu corazón y en el mío. Porque de eso se trata. No podemos nosotros producir transformación. No podemos nosotros. Por nosotros mismos no podemos producir nada. Es Él el que produce la transformación en nosotros. Así que esta es la propuesta. Esta es la propuesta. Alinearnos con su corazón. Entender qué quiere Él. Así que quiero dejarte con esta invitación. Con esta invitación a una rendición más profunda, a un sí, a conocer su corazón, a alinearnos con el de Él, a ser transformados para producir transformación. Amén. Señor, te bendecimos y te agradecemos porque vos sos bueno y abundante. Gracias porque siempre tenés invitaciones, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque una y otra vez podemos descubrir en tu palabra tu corazón de misericordia, tu corazón de compasión, Señor, tu corazón de amor. Gracias porque inclusive en este periodo de gracia de la iglesia tenemos la posibilidad de alinearnos con eso, de decirte sí, Señor, gracias por estar viviendo este tiempo. Señor, yo hoy quiero darte gracias por estar viviendo este tiempo y quiero animarte a darle gracias a Dios por estar viviendo este tiempo, esta temporada en la que podemos ser parte del plan de Dios. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Empezá, Señor, a transformar toda nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, incluso de ver las dificultades, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque cuando nuestro corazón está rendido, cuando tenés nuestro sí, Señor, las dificultades entonces son una oportunidad de transformación. Las batallas son una oportunidad de ver la victoria que vos tenés por delante. Señor, por eso queremos rendirnos una y otra vez a tu presencia, Señor. Conocer tu corazón, alinearnos a tu corazón, y decirte que sí. Señor, gracias. Gracias porque producís esperanza, Señor. Gracias porque producís esperanza cuando podemos verlo de esta manera, Señor. Cuando podemos entender, Señor, que una y otra vez nos estás haciendo invitaciones en tu misericordia, Señor. Oh, Jesús, que nuestro motor sea esa compasión y misericordia que vos tenías, Jesús. Y gracias porque ese motor que nos impulsa produce libertad completa, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.